Hola amigos dinámicos, hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. La barra homogénea de la figura tiene una longitud de 2 metros y una masa de 20 kilogramos. El coeficiente de rozamiento entre las superficies en contacto es de 0.4. Nos piden determinar el valor del ángulo θ cuando la viga está a punto de deslizar hacia la izquierda. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre vamos a graficar todas las fuerzas que intervienen en nuestro sistema. Es decir, tendríamos el valor de la tensión, ¿no es cierto? La tensión que me realiza la cuerda. Tendríamos en el centro de masa el peso de la viga, que es masa de la viga por la gravedad, y tendríamos la normal que se genera debido al apoyo que tiene la barra en el suelo. Por último, la fuerza de rozamiento, que como sabemos que se va a deslizar hacia la izquierda, sabemos que esta siempre es contraria al movimiento, por lo tanto, es hacia la derecha. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo lo podemos resolver ese problema? Este es un problema que se va a tratar con torques. Si nosotros planteamos solamente por sumatoria de fuerzas, nos va a faltar ecuaciones para resolver nuestro problema. Entonces vamos a plantearlo a través de torques. Para eso yo necesito establecer un punto de giro. El punto de giro puede ser cualquier punto, pero yo necesito que mi punto de giro sea un punto donde yo tenga información y que me permita anular la mayor cantidad de variables para que se me haga más fácil la solución. En este caso, el punto de giro que yo podría utilizar es el de aquí, el cual lo llamaré el punto A. A partir de este punto yo voy a analizar todo el sistema. Vamos a plantear las ecuaciones. Bien, entonces yo voy a plantear que la sumatoria de torques alrededor del punto A es igual a 0. Y lo otro importante es ver qué sentido de giro para mí es positivo. En este caso yo voy a tomar el sentido antihorario positivo. Empezamos desde el punto A, hacia arriba. Desde el punto A, ¿qué fuerzas están ejerciendo aquí? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque pasan por el punto de giro que yo estoy tomando. Entonces se anulan la normal y la fuerza de rozamiento. El siguiente es el peso. Entonces, ¿qué sentido de giro me está generando el peso? Me estaría generando un sentido positivo, ¿no es cierto? Porque en teoría me estaría haciendo un giro en sentido antihorario, con lo cual este es positivo. Entonces voy a poner aquí la fuerza, masa de la viga por la gravedad, por la distancia, que sería de aquí hasta acá, L medios, ¿verdad? L medios, pero necesito la distancia perpendicular a la fuerza. Entonces, en realidad es esta componente de aquí, que sería L medios coseno de 30 grados. Vamos con la siguiente fuerza. Sería la fuerza de la tensión. Esta la vamos a descomponer en sus dos componentes. Tendríamos la tensión en y tendríamos la tensión en X. Entonces, vamos a descomponer la tensión. Vamos a tomar la tensión en X. Entonces, ¿qué sentido de giro me está generando tensión en X? Sería un torque en sentido antihorario, ¿no es cierto? Me estaría generando un giro con respecto a este punto en sentido antihorario, con lo cual tiene sentido positivo, ¿ok? Sería tensión en X por la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza es toda esta, y la distancia perpendicular, por lo tanto, es esta de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa distancia? Sería tensión en X por la distancia total de aquí, ¿cierto? Que sería otra vez L medios, por lo cual sería L medios más L medios, L, seno de 30, porque sería por esta longitud de acá. Y por último, la última fuerza, que sería, bueno, la última componente de la fuerza tensión, que en este caso me estaría generando un sentido, ¿hacia dónde? En el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativa, y ocupo el signo menos, con lo cual me queda tensión en Y por la distancia perpendicular. En este caso, ¿cuál es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza? Aquí está la línea de acción de la fuerza. La distancia perpendicular sería esta de aquí.
¿Y cuánto vale esto? Esto vale L coseno de 30. ¿Cuál es el problema? Conozco este dato, conozco este dato, conozco la distancia, conozco todo esto, conozco esto, pero no conozco esto de aquí. Entonces necesito plantear mi sistema también con la segunda ley de Newton, es decir, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y? Sería la tensión en Y, ¿no es cierto? Positiva porque va hacia arriba, menos el peso, más la normal. Vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Cuáles fuerzas están actuando en X? La tensión en X y la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿por qué pongo la fuerza de rozamiento negativa? Simplemente porque siempre se considera que la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento. Es decir, voy a tomar positivo el eje hacia donde se está ejecutando el movimiento. En este caso se va a mover hacia acá, por lo tanto mi lado X lo voy a considerar positivo y la fuerza de rozamiento siempre va a ser negativa. Despejamos la normal y despejamos la tensión en X, que es igual a la fuerza de rozamiento, y sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente μ por la normal. Ahora sí puedo despejar esto y reemplazarlo acá, pero también acá es igual a normal. Entonces yo sé que la tensión en X es igual a esto, y esto yo lo puedo reemplazar aquí. Reemplazando los datos tenemos la expresión de aquí, tenemos la expresión de la tensión ya reemplazada y tensión en Y coseno de 30. Bien, ahora mi intención es despejar esta incógnita. Bien, ahora descomponiendo esta expresión y agrupando con factor común y despejando la tensión en Y, yo tengo que me queda esa expresión de aquí. Reemplazando los datos, la masa de la viga, los 20 kilogramos, la gravedad tomándola como 9.81, el coeficiente de rozamiento como μ, me queda que la tensión en Y es igual a 116.51. Bien, ahora, ¿para qué utilicé el valor de tensión en Y? ¿Por qué? Porque si analizo aquí, tengo la tensión en Y y con eso puedo calcular la tensión en X. Es decir, reemplazando este valor de aquí y poniéndolo aquí, tengo que la tensión en X es igual a 31.87 newtons. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, básicamente analizando el ángulo que tengo aquí, vamos a sacar esto. Tengo la tensión en Y, la tensión en X, tengo la componente del vector y tengo el ángulo aquí. Tengo dos componentes y el ángulo, es decir, con la función tangente yo puedo calcular el ángulo. Reemplazando los datos 116.51 entre Y y en X 31.87, me queda que el ángulo es 74.7 grados. Con esto queda resuelto el ejercicio. Muchas gracias.